buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y en este día especial, en lo particular para mí, que es mi cumpleaños, queremos seguir abarcando lo que tiene que ver con las particularidades que ha dejado estas elecciones generales y lo que se viene a continuación, los impactos, cómo se ha visto desde afuera principalmente esto que tiene que ver con Paraguay. Y vos sabés que también en las últimas horas el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya daba los nombres para la presidencia, vicepresidencia, Congreso Nacional, las gobernaciones, en un acto de proclamación que tiene que concretarse el martes que viene en horas de la mañana en el Banco Central del Paraguay. Te pinto este panorama así de forma rápida porque hoy nuestro trabajo de producción siempre excelente para que nuestros invitados puedan estar a gusto, pero hablando de los temas políticos, aquí en Voces vamos a estar con él, con Leonardo Gómez Berreniga, analista político muy joven, escritor, investigador, pero que conoce muy bien en el ámbito político esto que se fue dando desde el 30 de abril en adelante. Leonardo, qué gusto que estés aquí con nosotros en América. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y a toda la audiencia de Voces. Muchas gracias por la invitación y efectivamente, antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Con mucho que hablar, ¿no? Estamos hablando de que vivimos unas elecciones bastante intensas, bastante excepcionales, con muchísimos elementos interesantes que conversar y sobre todo, lo que te decía antes del inicio del programa, con mucha relevancia internacional, unas elecciones que pusieron en la mira a Paraguay en temas de China, en temas de integración económica con el Mercosur, en temas de la hidrovía, el tema, la gestión logística de Paraguay, cómo Paraguay se está proyectando no solo para los próximos 5 años. Las decisiones que se tomen entre los próximos 10 años van a ser determinantes para los próximos 20 o 30 años en Paraguay y es ahí donde el mundo está mirando a Paraguay y ahí donde tenemos mucho que conversar, creo que el día de hoy. Ya que te gusta, porque obviamente te conocemos en tu rol de analista, de investigador, Leonardo, me puse a mirar como para ordenar un poco el contenido de lo que queremos esta noche a través de este análisis contigo, el poder llegar a nuestra gran teleaudiencia de A24 y América. Empecé a ver qué le gusta de lo que conocemos a Leonardo en materia de análisis. Y he visto que vos abordás mucho el ámbito internacional, pero por sobre todo en el impacto en Paraguay. Y quiero preguntarte, te pido por favor, Leonardo, que hagas conmigo una especie de película, el 15 de agosto en adelante, ya con Santi Peña, ya con un Congreso que va a tener una hegemonía muy colorada, y preguntarte, ¿vos considerás que con Santi Peña va a continuar la hegemonía, la fuerza, la injerencia, si querés, de los Estados Unidos? Eso incluso trasciende a Santiago Peña. Paraguay tiene una relación histórica que data ya de finales de los 30 del siglo pasado, donde la presencia de los Estados Unidos fue solamente en aumento e incluso con mucha preponderancia para sostener gobiernos de distintas formas, como para sostener gobiernos también como para sacar. Yo siempre hago la caracterización de las primeras cooperaciones de los Estados Unidos en Paraguay, donde se daba por una vinculación súper particular con el presidente de la época, con llevar al hospital al hijo, pero también digo, con cooperaciones muy fuertes en financiamiento económico para obras de infraestructura o lo que tenía que ver el giro de la política de Jimmy Carter en los 80, donde Alfredo Stroessner, de ser un referente de la política macartista o un referente de la política del operativo Cóndor y por ende también sostenida con el gobierno de los Estados Unidos, da un giro porque en Estados Unidos hay un giro. En los 80, se acordarán, hubo un giro con Jimmy Carter en el gobierno. Esto lleva a que Stroessner haya sido el último régimen autoritario en la región que no se suscribía a las líneas que había, ¿no? Alfonsín estaba en Argentina, los otros países ya estaban dando un vuelco y Paraguay se resistió y se resistió 9 años más hasta 1989 con una fuerte presencia de un embajador en ese momento que sufrió amenazas, que sufrieron ataques, que sufrió, digamos, discusiones políticas, ataques políticos de mecanismos de comunicación del gobierno de Alfredo Stroessner, hasta que efectivamente salió y los que vinieron posteriormente, lo primero que hacían era hacer una visita a los Estados Unidos y recibir cooperación en la materia. Por tanto, lo que podemos anticipar es que Paraguay, con el giro de Santiago Peña, no está cambiando su relación con los Estados Unidos. Al contrario, Santiago Peña tiene vinculación con think tanks americanos como el centro... se me fue ahora el nombre, fue un funcionario de alto gobierno, digamos, al ser funcionario del Ministerio de Hacienda en Paraguay,
implica ser una persona ágil y hábil con el relacionamiento de la agenda occidental, entiéndase el sistema financiero, Leonardo, bancario y otros. pero me encantó el relato cronológico que hiciste en un tiempo récord prácticamente. Sin embargo, yo quiero preguntarte si es lo mismo una cooperación que se da a lo que muchos llaman hoy injerencia. Entiendo la cooperación y sé que Paraguay estuvo a full activo con Estados Unidos en muchas ocasiones, incluso cuando había un arbitrio internacional, Estados Unidos estaba... Pero, a ver, más allá de lo internacional de Paraguay con otros países, Estados Unidos en Paraguay, y preguntarte si no es diferente ya una cooperación a que se meta en nuestra justicia, a que se meta con nuestro fiscal, a que se meta en la interna colorada. Esa es la gran tensión, no solo en Paraguay, en toda América Latina. Y se habla de injerencia de los Estados Unidos. Se habla de injerencia y la injerencia, efectivamente, cuando no hay un ejercicio soberano del poder, o sea, evidencia que no hay un ejercicio soberano del poder, evidencia que hay políticos paraguayos que no toman decisiones conversadas con la gente y a veces toman en base a agendas diplomáticas o agendas de presión, de poder suave le llaman, ¿no? Mecanismos de poder suave muchas veces tienen que ver con poner bases militares, muchas veces tiene que ver con restringir acceso a créditos o tiene que ver con frenar o presionar a cambio de que no se establezcan ciertas decisiones diplomáticas. Eso existe hoy en la diplomacia, existe con los Estados Unidos y probablemente con Paraguay exista con otros países como Brasil a nivel vecino, ¿no? No estoy contando nada, no. Esas injerencias existen. Ahora bien, ¿cómo determinar esas limitaciones? Implica mucha transparencia en el poder político para darnos cuenta efectivamente en qué momento es injerencia, en qué momento se plantea de cooperación. Cooperaciones significa, perfecto, vos me decís que no haga esto, vos me decís que querés colaborar acá, perfecto, pero hacerlo bajo estas reglas y a cambio hablemos de qué beneficios recibimos. Porque si no, eso no es cooperación, eso es injerencia y es una imposición desproporcional. Y hay muy buenas discusiones a nivel de América Latina al respecto. Se recordarán en los últimos años cómo Mario Abdo Benítez tiene una presencia muy fuerte con la agenda de Prosur, con la agenda de sanciones a Venezuela por el tema de Guaidó también cuando asumen. Y Mario Abdo Benítez se va a Venezuela, se va a la frontera en Cúcuta, se posiciona en la línea que estaba impulsando el gobierno de los Estados Unidos, pero cambió la política exterior de los Estados Unidos y parece que nosotros también nos olvidamos de dar prioridad y Mario Abdo Benítez dejó de dar prioridad a eso. Entonces, se nota como cuando hay ciertos presidentes que siguen una línea que está impulsada a determinado sector. Porque, a ver, Leonardo, creo que todos aquí cuando se trata de justicia esperamos que ese órgano de poder dé una señal a delincuentes, narcotraficantes, evasores de la justicia, etcétera, etcétera. Y celebramos en algún momento por el caso de Óscar González Dar. Claro. Pero al mismo tiempo nos hacía ruido, y a mí en particular, Leonardo, que la fiscala general del Estado, en su momento Sandra Quiñones, esté al lado de un diplomático en la sala de sesiones, en la sala de juzgamiento, en la sala de juicio político, juicio que establece nuestro sistema para que se dé pena. Claro. Y en aquella ocasión, Sandra Quiñones estaba con un diplomático estadounidense. Después, en otras ocasiones, también hemos visto a un embajador de los Estados Unidos, no solo en la embajada, en la Cancillería, en Ciudad del Este y en otros lugares por fuera de su embajada, hablando de asuntos muy internos de Paraguay. Entonces, eso a mí particularmente me preocupa. Es algo recurrente y cada vez más recurrente y implica una gran discusión. En determinado momento podemos hablar de injerencia, pero ¿sabes qué es lo más complejo de esta situación? Que esas acciones se llevan adelante donde hay vacíos, donde efectivamente la justicia no está funcionando, donde efectivamente la respuesta institucional no está funcionando. Entonces, donde debería estar, en vez de ese embajador, probablemente debería estar un ministro de la Corte. Probablemente debería estar el fiscal general solo haciendo un comunicado o anunciando un cambio de política, o diciendo cómo va a liderar una reforma en el sistema penal. Pero acuérdense, era muy curioso porque aparecían las fotos con el embajador, aparecían declaraciones de funcionarios de la embajada, pero no aparecían declaraciones de Sandra Quiñones. Sí. Entonces, es eso algo muy grave, porque nuestras autoridades muchas veces tienden a esconderse, tomar decisiones entre cuatro paredes. Esas decisiones no necesariamente siempre son positivas, o pueden plantearse como de buenas intenciones y positivas, pero en la implementación, como ya hay vacíos en la comunicación, se pierde la capacidad de recíproco control entre los poderes del Estado, se pierde la capacidad de decir hasta qué punto estamos dispuestos a hacer ciertas reformas.
Paraguay tiene muchos antecedentes y siempre dice Paraguay es el paraíso de las leyes, porque tenemos un montón de leyes, Ajá. muchas veces no se llevan a la práctica y tiene que ver con esto, ¿no? Porque ahora nos presionan que vamos a aprobar esta ley y la aprobamos. Ahora la agenda dice que tenemos que seguir este lineamiento y lo hacemos, pero no hay una discusión de fondo de cómo se internaliza el derecho, tanto en la ley como también en la operativa y en la población. ¿Cómo puede ser que vivamos con un montón de reformas, vivimos ahora un cambio en la Fiscalía General, pero esa desconfianza no está meramente en el perfil que está ocupando el cargo, sino también en cómo se lleva adelante? Y bueno, y sobre esos vacíos se teje muy fino. Y teje muy fino la diplomacia, Claro. ¿no? Porque se van y hacen un acto político ahí. Dice, nosotros estamos fortaleciendo principalmente el sistema de justicia. Nosotros estamos, por ejemplo, encargándonos de modernizar el Estado. Hay muchísimas discusiones. Por ejemplo, cuando se habla de modernizar, ¿qué impacto tiene que un país done computadoras a una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores o la infraestructura a un Ministerio de Relaciones Exteriores? Ah, ¿Qué implica que un país como Taiwán done el Congreso Nacional? Esto, si se mira en agenda comparada a nivel global, ah, es un mensaje político. sí, No es una cuestión absurda. claro. Es un país que te pone el Congreso y que se dona de cero. Entonces, tenemos que ser muy finos porque por muchos años creo que tuvimos grandes deudas en la diplomacia. Y esos son errores diplomáticos. Esos son errores porque no hay una identidad de soberanía tanto para el mundo Sí, sobre cómo nos es verdad. plantamos. Y concuerdo contigo. Mira, me encanta tu proyección, Leonardo, porque acá insistimos mucho con aquel concepto de que Paraguay, desde 1811, rompió las cadenas y que es un Estado libre, soberano, independiente, pero en la práctica lo es. Y eso que planteas, imagínate esas donaciones al Congreso Nacional de cero, como decías, al tal punto de que hoy, este día nomás, mi querido Leonardo, veíamos la carta de la mamá de Naput, no por defender a un delincuente, mi querido Leonardo, sino para citar un caso de, hay un tratado internacional que los une a Estados Unidos con Paraguay, y si estuviese, decía la mamá de Naput, en la carta que le envió al embajador de Estados Unidos, un estadounidense en la condición de Naput, que tiene problemas del ojo, que puede quedar ciego y ya cumplió parte de la condena, y le pide Estados Unidos a Paraguay para que ese estadounidense vaya a su país en una cárcel a cumplir la condena que Paraguay le impuso, hubiese ocurrido. Y dice la mamá de Naput, independientemente de la falla que cometió su hijo, dice, necesitamos que él cumpla la condena en una cárcel de Paraguay cerca de su familia. Para cerrar mi punto y preguntarte, los cumplimientos de tratados, ¿por qué cuesta tanto a los imperialistas hacerlo cuando a ellos se los demanda, cuando a ellos se los pide? Porque es una concesión de poder. Y en la política nadie te regala nada. Y el poder está por ocuparlo. Si vos tenés las condiciones de ejercer el poder, lo ejerces. Y no lo cedes, lo ejerces. Entonces, esa es la cuestión desproporcional. Paraguay tiene muchos antecedentes al respecto. Podemos tener un montón de tratados, pero también como los tratados a veces están y nos dan herramientas, no tenemos mecanismos de exigirlo de forma proporcional al que tiene otro país. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos ponen tratados leoninos, como pasó con el tema de Itaipú, ¿no? Un tratado que se establece en una posición desproporcional y bajo una amenaza militar. O sea, la desproporción de los países pequeños versus otros países que tienen volúmenes mucho más grandes de influencia es algo que lo vive Paraguay, lo vive Bolivia, lo vive Uruguay, lo vive el África, lo vive en países incluso en Euroasia. Esto es una realidad, estas asimetrías, pero hoy el mundo se está discutiendo cómo salir al frente de esto. Paraguay tendría que estar pensando en mecanismos de integración regional que impliquen estos combates a las asimetrías, no solamente en una discusión local de convenio bilateral, sino en otros mecanismos. Sí, yo no quiero profundizar en el caso de Naput porque efectivamente eso es una investigación de crimen organizado transnacional, o lo planteaban así en los Estados Unidos en algún momento, ¿no? Con lo que tenían que ver con el FIFA Gate y demás. Pero habían otros casos también donde lo plantean ellos bajo una mirada transnacional. Pero ahí también los estados, para no meterse en un conflicto diplomático, no se ponen a mirar a ver hasta dónde va la jurisdicción. Estados Unidos tiene como cierta política de que la diplomacia estadounidense va hasta donde está el último ciudadano estadounidense. No importa el territorio en el que esté. Ahí ellos tienen que ir a ejercer la defensa de su seguridad. Y eso es complejo, porque en verdad el concepto de soberanía con lo cual estamos institucionalizados en la política internacional tiene que ver con el concepto de fronteras, límites muchas veces.
Y eso plantea zonas muy grises que se arman en discusiones políticas y en discusiones jurídicas. Es responsabilidad de los Estados Unidos venir a tomar determinaciones sobre autoridades en caso de corrupción y imputar en caso de corrupción nacional, y probablemente no les corresponde. Pero lo que corresponde sí a ellos pueden tener discrecionalidad de bloqueo de visas. Que hay unas grandes discusiones en derechos humanos al respecto, ¿no? Sobre esas cuestiones de hasta dónde pueden llegar las políticas de sanción exterior por ese tipo de casos. Pero eso mismo que estás planteando se aplica a sanciones a países, se aplica a otros casos judiciales, a otros casos políticos, pero para mí lo más grave, lo que está hoy expuesto a América Latina, es decir, no tener mecanismos regionales que se estén fortaleciendo para hacer frente a esto. Paraguay solo no va a poder. Y muchas veces tenemos este discurso de que Paraguay es soberano, pero en la realidad la soberanía está amenazada. En verdad la soberanía no se está pudiendo ejercer. Cuando el 80% de la población, cuando el 80% de las tierras está en manos del 2% de la población, cuando la justicia te cuesta un ojo de la cara, cuando en verdad las autoridades no te responden, cuando en verdad vos tenés más de 1.400.000 personas en situación de pobreza que no accede a la canasta básica, nos encontramos con un montón de cuestiones donde viene un país y te dice: acá te pongo obras de infraestructura, acá nosotros vamos a financiar la actualización de la justicia, acá nosotros vamos a instalar la infraestructura tecnológica para que funcionen las cosas. Efectivamente, muchas veces no está por ahí el asunto, aunque es necesario y hay que buscar los mecanismos, sino en cómo nosotros nos plantamos como proyecto de país a decir cómo le damos respuesta a esto. En esto no vamos a ceder. Va a donar tecnología, no tiene que tener software privativo, tiene que ser software libre, tenemos que tener mecanismos de seguridad, tenemos que tener mecanismos soberanos de control sobre lo que recibimos, auditorías, tenemos que tener, por ejemplo, mucha más presencia internacional para que nuestra política no se disocie con otros países vecinos y que nos permita a nosotros tener más coherencia en el relato internacional. A esas discusiones hay un montón, pero es una preocupación real, Diego. Leonardo, durante el gobierno de Santi, ya desde el 15 de agosto en adelante, ¿vos palpás la posibilidad de que Estados Unidos siga marcando a Horacio Cartes? No, eso definitivamente. Hacia finales de diciembre yo hacía este análisis diciendo: Santiago Peña es el delfín de Horacio Cartes, pero Santiago Peña tiene un respaldo independiente de Horacio Cartes. Santiago Peña es un funcionario de carrera del Banco Mundial, estuvo en otros organismos internacionales. Como te decía, fue formado en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Tiene ciertos tejidos por su bagaje familiar, incluso en el relacionamiento internacional. Ayer salía una nota en Argentina donde decían que Sergio Massa, el actual precandidato a la presidencia, uno de los posibles precandidatos a la presidencia en Argentina, tenía previsto venir hoy a Paraguay a encontrarse con su amigo Santiago Peña. Sí. Y al final ese viaje parece que se suspendió porque hubo un evento con Cristina Fernández en Argentina. Pero Santiago Peña particularmente tiene un marco de influencia que construyó. ¿Dónde aparece Horacio Cartes? Horacio Cartes sigue siendo una amenaza para los Estados Unidos. O sea, cuando a vos te pusieron en la lista UFAC, cuando a vos te pusieron sanciones del Departamento de Estado, esas sanciones no te las van a retroceder de la noche a la mañana ni porque vos hagas 10 comunicados. Tiene que ver con una política exterior. Entonces, va a tener que seguir respondiendo Horacio Cartes a las sanciones. Va a tener que seguir respondiendo Horacio Cartes a posibles investigaciones si existiesen en el Departamento de Justicia. Va a seguir teniendo que responder Horacio Cartes en la reorganización de sus empresas. Horacio Cartes no se va a liberar de esa dinámica y eso va a endurecer la presión al gobierno de Santiago Peña en fortalecer los mecanismos de trazabilidad del dinero, los mecanismos de control de la sociedad anónima, los mecanismos en lo que son áreas de riesgo, por decirlo así, que hoy no están en seguimiento de las políticas de lavado de dinero. Y no solamente eso, el gobierno de Mario Abdo firmó ciertos convenios en el marco de la Cumbre por la Democracia, por ejemplo, para impulsar la reforma a una secretaría, cambiar el diseño de la Secretaría Nacional Anticorrupción hacia una Secretaría de Integridad. Hay una serie de reformas que los Estados Unidos están interesados en que se impulsen acá y que podrían poner bajo tensión a Horacio Cartes en el diseño, en el impulso de las investigaciones penales. ¿Y por qué? Porque Horacio Cartes, y queda evidenciado, se volvió un actor internacional de influencia política, no es un actor solamente nacional. El caso de Darío Messer evidencia esa cuestión.
el caso del tráfico de cigarrillos provenientes de Tabesa por toda América Latina influencia esa cuestión. ¿Por qué? Porque como dicen investigadores, Inside Cream y otros, estas redes o estas estructuras interactúan con políticos, interactúan con otras estructuras del crimen organizado, interactúan con otros proveedores. Entonces, vos tenés una herramienta como político, como empresario, que la ejerces y te construye un montón de herramientas para financiar campañas políticas y para financiar el moldeo del ejercicio del poder público. Así que va a ser un tema de tensión. O sea, la lupa va a seguir sobre Cartes. Sí, sin y ninguna duda. A partir de Cartes, de vuelta, insistir en él, pero ya sobre Santi Peña. ¿Vos crees que él lo va a limitar a Santi Peña o lo va a apoyar muy fuertemente como figura del Partido Colorado, más allá del empresario, más allá del significativamente corrupto? Como presidente del Partido Colorado lo tenemos ahí muy fuertemente, pero esa presencia de Cartes o apoyo de Cartes a Santi Peña, ¿cuánto vos sentís que podría limitar la gestión de Santi Peña? Mira, en algún momento yo creo que Santi Peña pensó, bueno, Horacio Cartes a mí me garantiza tener una bancada parlamentaria, me garantiza tener un financiamiento de campaña, me garantiza una plataforma, o sea, él viene a la política gracias a Horacio Cartes. Sin embargo, yo creo que va a ser su gran piedra en el zapato. Gran piedra. Su gran piedra. Anoto tu frase. Horacio Cartes va a ser la gran piedra en el zapato de Santiago Peña. ¿Y por qué? Primero por una cuestión de que los pone en la mira de seguimiento, no a él, sino a su fuerza política. Y lo vemos, o sea, pasó la interna, hay un gobierno nuevo, hay nuevas autoridades y parece que estuviéramos con el mismo clímax político que estábamos viendo, no sé, en enero, donde parecía que todavía no había un clima electoral, pero las tensiones entre dos bandos del Partido Colorado se sostenían. O sea, esas tensiones se siguen sosteniendo. Lo segundo, en la composición parlamentaria fue bastante pareja la distribución de tanto de gobernaciones o diputados. Es de esperarse que con la llegada de un nuevo gobierno ciertos diputados cambien de fila o migren de carpas, como se dicen, y probablemente la bancada de Honor Colorado se amplíe. Probablemente igual crezca Honor Colorado en fuerza de acá a los próximos 2 años. Pero lo que evidencia es que cuando se aploma el gobierno posterior al 15 de agosto y en el primer año de gobierno, uno se da cuenta efectivamente quiénes son sus aliados y con quiénes tenés que prescindir. Lo hizo Horacio Cartes, o sea, no estoy contando nada nuevo. Horacio Cartes cuando llegó a la política, llegó con todos los gobernadores, llegó con un montón de políticos y en el gobierno puso técnicos que no le respondían más que a él. Santiago Peña va a encontrarse bajo el mismo dilema. Si le tiene que dar respuesta a todos los actores políticos que le apoyaron, se va a encontrar con un condicionamiento político. Si Santiago Peña compone un gobierno basado en cuoteo, posterior al 15 de agosto, evidentemente se va a encontrar bajo ese escenario. Hay que ver qué nivel de autonomía lleva adelante Santiago Peña en su composición de gobierno y en su relación con el Parlamento para poder decir efectivamente si se despega. Hoy, sin duda alguna, es el delfín de Horacio Cartes. Hoy, sin duda alguna, hay un vínculo de suma dependencia, pero con toda esa estructura de dependencia, Santiago Peña se nota que está buscando mecanismos autónomos. Está buscando mecanismos autónomos, pero para mí va a ser un gran desafío. ¿Y qué te pareció la postura que tomó Santi Peña con relación a Erico Galeano? Y fue un lavado de manos, porque en verdad sigue siendo una defensa corporativa. Y se evidencia cómo había una estrategia detrás desde el punto cero que Erico Galeano entra a la política. Es muy simpático que apunte a un fuero para defender su libertad de opinión alguien que no opina en el Parlamento, alguien que no participa activamente en la gestión parlamentaria. Evidentemente, el poder político vino negociando, ya lo vimos en el caso de Javier Zacarías Irum, ya lo vimos en el caso de Ulises Quintana, vimos otros casos como Oscar González Daer o como otros parlamentarios donde en verdad se compran los fueros. O sea, sí, ¿qué valor puede tener representar a tu país en un Congreso Nacional? No. Dejemos de romantizar. Hay sectores que se meten en la política a comprar fueros. Y eso es lo que pasó. Cuando Erico Galeano, sin duda alguna, es una persona con mucho poder de influencia para financiar campañas en la lista de Honor Colorado y en la ANR. Desde el primer momento se sabía que esto era un riesgo porque ya fue anunciado. O sea, Derlis
Osorio hace campaña política desde hace 1 año y medio diciendo ataques contra Erico Galeano, diciendo que se lo investigue, ampliando carpetas penales. O sea, siempre hubo una rivalidad cantada de que lo que se estaba buscando es que Erico Galeano quede sin fuero para ser imputado porque efectivamente hay irregularidades. Acá nadie está discutiendo, o sea, y yo creo que obviamente la justicia debe probar la culpabilidad y se rige el principio de inocencia detrás de estas personas. Pero lo único que sabemos y comprobamos en Paraguay es que en la política corre mucho dinero sucio. Y acá fue un plan de blanqueo. Y fue la primera bomba caliente que le ponen a Santiago Peña y él dice que se someta a la justicia. ¿Qué dijeron después su bancada de Honor Colorado? Que se someta a la justicia. Se lo desaforaron, pero el TSJE en el mismo día se saca la proclamación que establece o habilita a una interpretación jurídica de que tiene fuero desde la proclamación y por tanto no se lo puede tocar. Así que Erico Galeano sigue con fuero, bajo esta lógica, se sometió, digamos, los legisladores actuales dijeron que se someta a la justicia, Santiago Peña no tiene atribución porque no tiene poder judicial ni legislativo, entonces puede decir Leonardo, que se someta a la justicia. Pero partiendo de esa lógica, porque te estoy escuchando atentamente en la interpretación que hace de los hechos políticos, hay de vuelta una conexión muy fuerte del Partido Colorado, ya con el presidente electo, pero el Partido Colorado con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y ahí tenés dos opositores, bueno, o sea, opositores que son otra vez funcionales al Partido Colorado. Bueno, esa es una lectura que se normalizó como con cierto optimismo político, y yo lo veía venir ya esto. Si uno ve quién se dio vuelta. Entre los 3 votos, ¿quién es el que se da vuelta? El que se da vuelta es Jorge Bogarín. Entonces, lo que quizás tenemos que ver es cómo en la política el que lleva un cargo trata de sobrevivir en la gestión, teniendo el costo de cambiar según como pueda y utilizando toda la estructura. Jorge Bogarín, como tanto César Rosell, que fueron los nuevos, recibieron los votos de todos los sectores políticos, de todos, o sea, incluido Bogarín. ¿Votos cartistas apoyaron a Bogarín para su elección? Sí. ¿Obstaculizaron el proceso de votación para que haya otro más afín? Claro, pero en la definición final, votos cartistas votaron por Jorge Bogarín. Y Jorge Bogarín, si bien es un abogado al que creo que merece respeto igual por su gestión, etc., en su gestión como abogado también representó hay que ver a quiénes representó y qué otros vínculos hubo ahí, no, lo voy a dejar hasta ahí. No es una persona ajena a tener vínculos con el cartismo, no es una persona a tener vínculos con otros espacios. Lo que tenían yo creo que la perspectiva de que eran 2 opositores estaba puesta en el que no ingresó la principal ficha política del Partido Colorado en esa elección. Pero no deja de ser una persona que tiene vínculos con el Partido Colorado y que se evidencia en las votaciones. Se evidencia, hay 3, yo creo que hay varios hitos recientes que muestran la cuestión. Primero, tiene que ver la investigación sobre el incendio en el TSJ de las máquinas de votación. Algo que se perdió de la agenda y que en verdad había una ausencia, una negligencia de Jaime Bestar probablemente. Pero ese punto 1, para avanzar en lo que estás planteando, a tu olfato de analista, más que un accidente, fue un incidente. No, yo no estoy diciendo. Digo que tenía que ser investigado. ¿Por qué tenía que ser investigado? Porque esas máquinas de votación tenían proyección para ser elementos fundamentales de las elecciones. Segundo, porque tenía que haber una prima de riesgo, tenían que estar aseguradas porque tenían que haber política de prevención contra incendios y porque tenían que haber responsables. Nosotros de esa época a hoy nunca hablamos de los responsables. No sabemos no hubo comunicación clara sobre cómo se terminó resolviendo eso y cómo impactó en el estrés que tuvieron que vivir un montón de personas el día de las elecciones en colas interminables en las mesas de votación. Porque en verdad esa congestión se dio por falta suficiente de máquinas para que hayan más mesas abiertas. Entonces, es siempre importante mirar, entonces, por qué hay cosas que quedan en el olvido o por qué hay cosas que no se impulsan. Y quizás porque ahí están interpelando la gestión del presidente saliente que fue Jaime Bestar. Podemos buscar otros casos con el TSJE, como tiene que ver, por ejemplo, la observación electoral. Cuando hubo una objeción y se frenó la observación electoral nacional, marcando
algo negativo también del proceso de gestión, o podemos ver, y con sumas campañas de un sector político del Partido Colorado atacando a la observación electoral. Digo, el TSJE es muy hábil para proteger, o en la lectura creo de ellos, proteger el proceso electoral para que se formalice a cambio del costo político que tengamos que ceder. Y eso en verdad habla de que hay un debilitamiento de la justicia electoral progresivo que tenemos que ver con sumo cuidado. No basta con tener la narrativa de que son 2 contra 1, porque en verdad en la política no lo están gestionando así, sino que en verdad hay intereses que están presionando muy fuertemente a la justicia electoral y tenemos que saber en algún momento qué discusiones se están dando de por qué hay 2 miembros del TSJE que votaron por acelerar la proclamación. Porque ya está la proclamación, podemos hablar sobre la consecuencia de Eric Oleno, pero tenemos que saber por qué había tanta motivación y tenemos que hacer que esas personas hablen con total claridad, porque si no, se juega a esto de que los poderes no son independientes. Leonardo, ya te fui abordando sobre Estados Unidos, Horacio Cartes, justicia electoral, y mirando desde el 15 de agosto a tu criterio por cómo por ahí se va a manejar Santipeña, ¿cómo crees que estaría compuesto su gabinete? Viendo cómo se mueve, ¿crees que va a estar un gabinete copado de colorados? ¿Va a tomar a algunos por fuera, como satélites, por ahí si querés llamarlo, por fuera? ¿Va a ser un gabinete que persigue, va a estar compuesto de más mujeres? ¿Cómo vos lo ves a él moviéndose para armar su gabinete de ministerios? Bueno, yo creo que va a ser un gabinete técnico político y él ya lo anunció y necesita que sea así porque si no, no lo va a poder operativizar, pero sí van a aparecer muchos perfiles políticos de peso que están ahí. Y digo que es de peso tanto por el respaldo político que tenga, independiente de que hayan otros técnicos. Va a jugar a coquetear de nuevo con un refresh de decir, este es un gobierno donde los técnicos y se va a priorizar la gestión, va a haber ese refresh igual, pero van a aparecer perfiles. Yo apunto a estos perfiles que es lo que se está hablando y que hablaron también en la campaña al respecto. Bueno, uno que ya está cantado creo que es Rubén Lescano. Para canciller, que creo que es una ficha reivindicativa de la academia diplomática, sí, porque fue un vocero con la lucha contra la injerencia partidaria, entonces creo que se va a jugar por ahí, y una persona que tiene mucho vínculo con yo diría con el sur global y con la zona de Asia, ¿no? Donde hay un foco y un interés prioritario para hubiese sido Santipeña u otro, trabajar en un foco prioritario por el mercado de la carne, por el mercado de la soja y por el giro hacia Asia. ¿Entre ellos Rusia? Rusia, yo creo que se mantiene esa relación también a ver, yo siempre digo, incluso en pandemia, la excepcionalidad vino cuando Mario Abdo Benítez se alinea rápido con el tema de Ucrania y tensiona la relación con Rusia, donde se da casualmente una cancelación de la exportación de carne, sí, por una cuestión sanitaria. Pero no mermó la relación con Rusia con el Partido Colorado. O sea, yo creo que la relación con Rusia va a seguir y probablemente se pueda fortalecer. Pero digo, puso una ficha hábil para un escenario complejo. Y esa evidencia no una extracción política, sino una mirada cuidada de cómo tiene que resguardarse en el escenario internacional y cómo puede ir avanzada con proyectos estratégicos, como un proyecto que no se está hablando, pero yo ya lo había escuchado y lo encontré por ahí, que tiene que ver con... hay una apuesta muy grande a establecer una especie de fondo soberano sostenido en base a los royalties de Itaipú. Y esto va a ser una gran discusión sobre soberanía y va a ser una gran discusión de tensión con Brasil y va a ser una gran discusión de tensión acá a lo interno de la política de Paraguay. Que tiene que ver con que la plata que se recibe de Itaipú vaya a un fondo y que ese fondo sirva como garante para acceso a líneas de créditos multimillonarias. Por ende, parece ser que una de las apuestas del gobierno de Santiago Peña es armar un fondo que funcione como garantía para créditos de gran financiamiento que impliquen grandes obras de infraestructura. Si ya están planteando esa conversación, significa que ya están pensando cuáles van a ser esas obras y tendríamos que saber, se vienen nuevas hidroeléctricas, se vienen nuevos, no sé, trenes, se vienen infraestructura en carretera. ¿Cuál es el criterio de priorización que se está haciendo con esos grandes capitales que se van a buscar garantizar? Bueno, y cómo hace esa relación con Brasil va a ser una de las discusiones. Pero bueno, volviendo a los perfiles,
Uno de los perfiles que también está pujando mucho políticamente y con Ajá. muchas aliaciones es Juan Carlos Baruja, Sí. que para obras públicas, hasta donde tengo entendido. Después tengo entendido que Antonio Barrios podría estar en la lista para volver Al ministro de Salud. al Ministerio de Salud. Sí. Eh, Lea Jiménez, Lea Jiménez, obviamente, Alderete. que probablemente vaya a gabinete. Habría que ver en qué queda Hacienda, que es Carlos Valdovinos. Sí. Eh, Arnoldo Bin se habla mucho que va a ser director de TIPU. y podría ser una opción porque en unos discursos donde posterior a la victoria no pararon de dar loas a Arnoldo Vince. E incluso se llegó a pensar que podría ser una apuesta política como un proyecto político del sector de Horacio Cartes para una próxima elección. Que cambie las carpas, que se integre al gobierno y que genere una línea. Hay que ver, pero podría ser una opción para sostener una narrativa a la que juega el cartismo. Nosotros queremos la unidad del partido, ellos dicen. Ajá. Ya tenemos la presidencia, ya tenemos la junta, tenemos el candidato que puso el otro sector en nuestro propio gobierno. Ustedes nos atacan, ustedes se están atacando. Sí. Quieren blindarse y es una posibilidad. Leonardo, me quiero meter ahora en la vicepresidencia de la República. Un diputado como Pedro Aliana pasa a ser vicepresidente electo y muchas veces se ha dicho, después de que le tildara Humberto Robín al cargo de vicepresidente, de florero. ¿Qué papel vos crees va a jugar Pedro Aliana desde el 15 de agosto en ese vínculo con el Poder Ejecutivo? Porque siempre se habló de que tiene que ser el intermediario entre el presidente y los parlamentarios. ¿Cómo ves la figura, el perfil de Pedro Aliana en su rol de vicepresidente? Bueno, yo creo que corre un riesgo importante de diluir su liderazgo o acrecentarlo desde lo que Santiago Peña no va a querer hablar. Y podría volverse por la afinidad que existe. Yo creo que a diferencia de otras elecciones, nosotros veíamos que, bueno, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez representaban dos corrientes internas, incluso dentro de su propia fuerza republicana, distintas, porque Hugo Velázquez era un caudillo con mucha presión. Sin embargo, lo que vemos es que Aliana viene con más de 10 años de cierta alineación total con Horacio Cartes, ¿no? Por lo que fue la presidencia previa en la ANR, sus candidaturas, su presidencia en el Congreso. O sea, Aliana, y aparte, no hay que olvidar, a Aliana lo salva del cáncer Horacio Cartes. Sí. O sea, es una deuda muy personal. Entonces, Horacio Cartes se encargó de poner a alguien muy cercano también en la vicepresidencia, que le debe un montón de lealtad. Eso puede servir para lo siguiente. Yo creo que Santiago Peña va a buscar un perfil ultra tecnocrático, no sé, de estadista, de construir cierta imagen sobre eso, que para mantener una reputación de simpatía, y todas las declaraciones más contundentes de choque o de confrontación que impliquen también una línea de confrontación en el Congreso, va a ser vocalizada por Pedro Aliana. ¿Qué valor o poder le puede dar a Santiago Peña tener de 17, 15 gobernadores colorados? No es ninguna novedad. O sea, todo el poder que ya hoy tiene cualquier presidente que llega al poder desde la ANR. Las gobernaciones históricamente están bajo control de la ANR. Son probablemente uno de los espacios representativos con menor cambio de signo político a lo largo de la historia democrática. Y eso que les facilita a ellos, les sirve para la priorización de fondos a nivel regional, les sirve para el acceso, la llegada de las políticas de los ministerios, les sirve como una plataforma de implementación de las políticas. Sin embargo, yo no creo que tengan una mayor significancia, salvo los departamentos donde hubo una puja electoral muy pareja y los departamentos donde hubo una transición reciente, como el caso de Concepción, que creo que fue un caso histórico y de suma relevancia, porque claro, Concepción históricamente de preponderancia liberal, un giro ahí va a implicar probablemente intentar fidelizar un liderazgo emergente del Partido Colorado. Así que no creo que afecte mucho al gobierno. Leonardo, otro capítulo en el plano político, la oposición dividida. Habrás visto durante las elecciones, antes y mirando lo que se dio luego con el fenómeno Payo Cubas. ¿Esa oposición va a continuar dividida? Y al mismo tiempo te consulto, ¿hasta dónde vos crees que va a crecer el fenómeno Payo Cubas? Bueno, yo creo que cada vez nos acercamos más a una lectura de
la oposición dividida y la ANR dividida, tenemos que ampliar. O sea, lo que vemos es que cada día hay más sectores que representan conceptos ideológico-políticos distintos. Y eso pasó, digo, porque todo el gobierno de Mario Abdo vimos una bancada dividida y no vimos la unidad de la ANR, salvo para salvarlo de los juicios políticos, ¿verdad? Porque en proyectos legislativos votaban en contramano casi siempre en muchas cuestiones. Lo mismo le pasa a la oposición. La oposición es muy variopinta en sus formas, expresiones, ideologías. Entonces, yo creo que obviamente va a seguir una representación mucho más diversa. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que se va a extrapolar la radicalidad. La gran apuesta que tuvo quizás la oposición en este periodo parlamentario fue una apuesta a la institucionalización del Senado en términos de llevar la discusión política de las calles al Congreso, de tratar de que la discusión que está ocurriendo se lleve a un proyecto legislativo, de tratar de que se haga un tema de interés y una interpelación a un ministro. Siempre se buscaron mecanismos desde lo parlamentario. Lo que se está viendo es que aún así se marcó una distancia enorme con las bases, se marcó una distancia enorme con la gente, como esta frase que dice que con hambre no se puede pensar. Si tenés un país con 1.400.000, un cuarto de la población del país en situación de pobreza, que no llega a consumir la canasta básica, evidentemente algo germina distinto a lo que está institucionalizado. Y ahí yo creo que va a ser un gran punto de tensión ver hasta qué punto la radicalidad con la que Payo se representó en el gobierno, en el periodo parlamentario saliente hasta que lo sacaron, va a seguir siendo la misma práctica que van a tener sus representantes en senadores y diputados, porque eso podría extrapolar a la radicalidad, la representación, la discusión parlamentaria. Lo segundo, la oposición va a tener que regenerarse, no le queda otra. Dos cosas que están por interpelarse: el liderazgo del Partido Liberal, y lo segundo, la capacidad de recomponer la oposición con liderazgos juveniles emergentes. Hay figuras nuevas que entran y van a tener un gran desafío de mostrar de que no son solamente representativos del pequeño espacio juvenil en el que vienen, o como le pasó quizás a Boric en Chile, donde vos ves, no, tiene una representación joven, pero después en el gobierno se te asienta y se te debilita tu vinculación. Van a tener un gran desafío sobre eso, y sobre todo pensar en que la oposición por oposición no es suficiente en Paraguay. Necesitamos más contenido, necesitamos más discusión y más sentido que aborde las necesidades más prioritarias de la gente. Conociendo algunas características, sea con Bururú o sin él, me refiero a los legisladores payistas, ya desde el 15 de agosto, más bien desde el 1 de julio si querés, ya que van a arrancar desde entonces, ¿a qué van a jugar los legisladores que son de Cruzada Nacional? ¿A qué van a jugar políticamente, te pregunto, Leonardo, los que son diputados y senadores de Cruzada Nacional de Payo Cubas? ¿Por qué te planteo esto, Leonardo? Por aquello de, van a hacer esto de cortarse solo ellos y armar quilombo, llamar la atención, y sin importar que esos proyectos no prosperen, para hacerle el aguante a Payo Cubas para un eventual proyecto presidencial para el siguiente periodo. ¿O vos pispás que entre ellos puede haber un debilitamiento, fuga y hasta acercamiento con otros sectores? Ejemplo, el Partido Colorado. No, yo creo que es muy marcada la representación del sector de Paraguayo Cubas versus... es el único espacio político, y esto contrasta los relatos de la ANR, donde dicen el ANR nunca más no tuvo efecto. En las manifestaciones de los militantes payistas, en los flyers comunicacionales del sector, utilizaron el ANR nunca más, y apareció un cuerpo electoral que no estuvo ocupado y que ahora aparece con una representación parlamentaria. ¿Cuántos son? 600.000 votos, más, menos, pero son un sector que hoy plantea un cambio de orden, y eso es algo muy fuerte para un país ultraconservador como este, porque está hablando de que hay algo que no puede congeniar con la representación institucional. No es algo nuevo. El Barómetro de las Américas, el Latino Barómetro y otros estudios que analizan en términos históricos a Paraguay venían viendo cómo se fue degradando la confianza en la democracia, cómo aparecía una reivindicación a liderazgos autoritarios, cómo la juventud empieza a perder la confianza en la democracia. Eso es una amenaza, eso es un riesgo muy alto que estamos teniendo como país, y por ende tenemos una gran apuesta de fortalecer la democracia. Pero es una realidad de que ese sector consigo está trayendo algo que emerge de la propia población.
cuando no tenés que comer, cuando no tenés la escuela, cuando tu casa se llena de agua, cuando no tenés un trabajo estable porque el 70% de la población está en situación de informalidad, o cuando tenés que venir desde el lugar más lejano del país para hacer un trámite en el Ministerio de Educación. Todo eso son dolores paraguayos, y esos dolores paraguayos están emergiendo quizás de la forma no más sana que podamos tener Pero como ¿con qué población. finalidad sentís que lo van a hacer los payistas en el Ah, y ese, Congreso? y ese es el, y ¿Para ese hacer es el el aguante problema. a Payo para un eventual proyecto presidencial? Yo te diría que ni siquiera vos corres el riesgo de que en verdad ese cambio de orden no sea solamente un cambio presidencial en términos electorales, porque pueden ser intentos de juicio político, movilizaciones por juicio político, pueden ser, no sé, equipos de gente que esté monitoreando instituciones para encontrar denuncias y forzar, forzar al sistema penal al que actúe bajo amenaza. La respuesta política de un sector frustrado, de un sector dolido, de un sector movilizado como las particularidades que estamos evidenciando son muchas variables. Pero vos Pero sentís, Leonardo, que el resto de la oposición, llámese parte del Frente Bozo, que es cierto, ya casi claro, desapareció, Partido Liberal, Encuentro Nacional, Patria Querida y otros le van a respaldar si se diera ese escenario a Payo y Cubas. no, va a ser una situación muy compleja, pero lo que estamos viendo es que la vanguardia en el liderazgo de la iniciativa política hoy la está teniendo ese sector, y eso es un gran desafío para el Partido Liberal. ¿Qué figura del Partido Liberal puede tener hoy una iniciativa así? No está apareciendo. ¿Qué figura de la oposición en términos amplios, Patraquería, Frente Guazú, País Solidario, Encuentro Nacional está apareciendo? Quizás una figura que podría ir en esa línea sería Katia González, que tendría que ver cómo se da su asiente en el Parlamento y cómo se amplía esa Joana dinámica. Ortega. O Joana Ortega en Asunción y Raúl Benítez, que viene del movimiento estudiantil. Son figuras claves que tienen mucho que mostrar aún, pero que creo que su presencia se va a empezar a ver recién desde el 15 de agosto. Mientras tanto, entre el 15 de agosto más o menos y hoy y abril, la iniciativa política la está liderando Paraguayo Cubas. Y eso puede desinflarse o puede asentarse y marcar un punto de tensión con la oposición que no se resuelva muy fácilmente. Así que yo creo que no está de todo dicho. Los liderazgos que entraron del movimiento Cruzada Nacional también son jóvenes, hay jóvenes ahí, y pueden tener discrepancias en los modos con Paraguayo Cuba, y eso le podría ser una carta hábil a la oposición en figuras mucho más carismáticas como Katia González para tratar de encontrar puntos de confluencia y dialogar. En este momento hay movilización, en este momento hay demandas, la oposición no respalda, pero comprende y digamos, visibiliza las demandas. Porque muchas veces estas movilizaciones no se dan solamente ya si hay fraude o no, si hay que payo sí o no. Vos ves que muchas veces tienen que ver con demandas muy concretas que no encuentran salidas institucionales. Leonardo, ya tocaste en parte Efraín Alegre desde un análisis y ya estabas hablando de estas renovaciones que tendrían que darse, pero por la característica, el temperamento, su experiencia y ese deseo que tenía de llegar a la presidencia, a tal punto de probar 3 veces su suerte electoral y no llegó al Palacio de López, ¿cuál crees vos, por lo que estás percibiendo, es el futuro que le depara a Alegre, ya sea en el Partido Liberal y hasta políticamente hablando? Bueno, primero va a tener que ordenar su casa. Una campaña es como una mudanza, ¿no? Porque te queda todo desarreglado. Va a tener que responder a eso, va a tener que garantizar el proceso de rendición de cuentas para el subsidio electoral, va a tener que articular con ciertos actores para desactivar crisis. Mientras tanto, lo puede hacer porque no garantiza que esos mismos sectores se vayan y negocien con otros para armar un cambio de autoridades. Yo creo que al Partido Liberal le sería muy costoso en este momento armar un cisma. Yo creo que lo que van a tratar es de cerrar este proceso electoral, de formalizar todo para ahí ir contra Efraín Alegre, los sectores que quieran ir, porque abrir un frente de batalla a lo interno del Partido Liberal en este momento, antes del 15 de agosto, puede tener un costo muy alto. Yo creo que la polarización que se ve a lo interno del PLRA contra Efraín Alegre, porque es muy claro que va a haber un movimiento contra Efraín Alegre, y él ya anunció que va a dar respuesta a eso. Yo creo que va a marcar el rumbo que va a definir
las municipales. Los liderazgos municipales que emerjan de cara a la próxima elección. Ajá. Y los actores que apunten a consolidar un movimiento en esas elecciones van a ser los que van a tener Ahora, preponderancia. Leonardo, si bien no tiene la misma dimensión por la cantidad, se aproximan 13 elecciones para septiembre. Así es. Algunas en el departamento central, por ejemplo en Villaliza, porque su candidato, o sea, su intendente se candidató para gobernador y termina ganando Sí. en lo que es el departamento central. Pero también es bueno mirar lo que se viene a nivel nacional o las internas y las municipales en mayor número. Quiero también, para ir cerrando un poco este capítulo esta noche en Voces, no olvidarlo a Fernando Lugo, que estuvo internado en Buenos Aires, estando como senador, en algún momento le afectó esto del ACV, y cómo impactó esto lo de su salud y su falta de presencia en los medios, en las campañas, recorridas, propaganda electoral, etcétera, etcétera, en el Frente Guazú, que prácticamente está desaparecido. ¿Cómo ves en un futuro cercano al Frente Guazú, Leonardo? Bueno, el Frente Guazú va a tener que pasar por un proceso muy fuerte de introspección si se mantiene como Frente Guazú, ¿eh? O sea, hay una fuerte cuestión ahí de que podría incluso desaparecer. Acuérdense que el Frente Guazú fue concertación nacional Frente Guazú. En estas elecciones se instala como alianza Frente Guazú y las alianzas mueren posterior a las elecciones. Por tanto, el Frente Guazú en papeles probablemente desaparezca. Y hay que ver si se recompone, si se mantiene una línea histórica narrativa como Frente Guazú, si hay sectores que se quedan y otros que salen, o si se recompone la izquierda bajo otra lógica, quizás con una mirada mucho más moderada con otros partidos. Hay que ver qué pasa, ahí va a haber un cambio Leonardo, muy profundo. ¿vos Sí. sentís que Fernando Lugo, si bien entendemos la cuestión de salud, ya no incide prácticamente en la oposición? No, Fernando Lugo creo que va a seguir siendo un actor influyente, porque si bien no tiene, como cualquier expresidente del país, Claro. nosotros podemos ver hoy, Nicanor Duarte Frutos no se presentó en las elecciones, no, pero siguió siendo un actor preponderante. Cualquiera que estuvo en la presidencia tiene un valor y aparte el único expresidente de la oposición, Sí. en vida. En vida, sí. Entonces va a seguir teniendo un valor preponderante. Ahora, que él quiera y que su familia quiera que esté expuesto a la dinámica política, yo creo que eso sí probablemente ya sea un giro de página. Yo creo que ya el Fernando Lugo político activo no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver una posición mucho más dialoguista, por ejemplo. Sí. Y yo creo que va a ser un gran desafío para perfiles como Katia González, como Joana Ortega, como Rubín, encontrar en figuras como Lugo, digamos, un acompañamiento para esa discusión hasta donde se pueda dar y sobre todo por el aval internacional. Leonardo, hemos hablado prácticamente una muy buena parte de este programa. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta me gustaría que nos cuentes, incluso ya entrando en el mundo académico, investigativo, qué has hecho, qué hiciste y qué tenés proyectado en cuanto a publicaciones. Todo eso a la vuelta, por supuesto, en este programa que se denomina Voces. Tramo final de Voces y estamos con Leonardo Gómez Berniga, que tiene una importante cosecha literaria, investigativa, que me gustaría que comparta, por lo menos en esta última parte, y al mismo tiempo, porque sos bastante joven, Leonardo, muy culto, muy leído, motivar a mucha gente a hacer lo mismo. Sí, bueno, yo creo que la curiosidad es el gran motor del conocimiento. Y esa curiosidad se puede reflejar en el lugar en el que estés hoy, del otro lado de la pantalla. Decís, no sé, estoy en mi trabajo, soy un estudiante y lo veo a lo lejano la escritura. No, yo creo que hay como portales que hay que experimentar, ¿no? Yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y uno encuentra, y le decía, digamos, en época de colegio, uno cuando busca los orígenes, cuando busca comprender el funcionamiento de las cosas, encuentra mucho. Bueno, de formación obviamente soy abogado, con una maestría pendiente de tesis en Buenos Aires, en una maestría del Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea, que es de maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Estoy ahí desarrollando una tesis sobre lo que fue la implementación del voto en el exterior de Paraguay, que después del referéndum
que ocurrió en el 2011 habilitó a muchos paraguayos en el exterior y paraguayas a que puedan participar en elecciones. Bueno, eso es una de las cuestiones que está en proceso. Particularmente en la cotidianidad trabajo mucho en la intersección de democracia y tecnología. Sabemos hoy que todo está atravesado por la tecnología y estamos en una carrera abismal sí. Que implica dilemas filosóficos, que implica dilemas de derechos humanos, que implica dilemas de soberanía. Y necesitamos más gente que esté hablando de eso. Sin duda alguna. Entonces es siempre una gran apuesta, porque de la mirada local, claro, encuentro esta beta de hacer el análisis político porque es algo que me gusta, pero desde el aporte académico encuentro mucho más compromiso en temas de tendencia como, bueno, justamente la propaganda electoral en redes sociales, ¿no? Que estamos viendo una tendencia de cómo plantarse frente a grandes plataformas si sos el Estado, cómo tenés que intermediar, qué implica la autorregulación, qué implica la regulación de estas plataformas bajo términos soberanos, rinden en territorio local. Interesante, Leonardo, sin duda alguna, por eso te decía, excelente que siendo tan joven ya te hayas formado y que puedas proyectar esto a tanta gente que sirva de inspiración. Muchas gracias, Leonardo. Espero que en una próxima estés de vuelta con nosotros. Con mucho. Ya seguramente pensando el 15 de agosto, ¿verdad? Sí, Así que gracias, Leonardo. Y a la gente que está al otro lado también, muchas gracias por escribirnos en las redes sociales y acompañarnos. Vamos a volver el martes que viene a las 10:30 de la noche y, por supuesto, el próximo jueves. Que tengan un feliz resto de jornada.